Buenos días, familia. Vamos a hacer unos cuantos análisis morfosintácticos de palabras en latín. No vamos a hacer muchas, solo tres, porque prefiero dedicarle mucho tiempo a cada palabra, resolver todas las dudas, todos los problemas que podamos tener aquí. Son tres palabras chulas porque nos pueden plantear algún que otro problema a la hora de analizar, buscar, identificar, etcétera, etcétera. Así que yo creo que es buena idea dedicarle bastante tiempo. Vamos a empezar con la primera. Tenemos consulibus y aquí hay un fallo que podemos cometer en cualquier momento y que nos puede llevar a la tumba del texto, que es equivocarnos al identificar la desinencia. Si vemos la palabra, lo primero que podemos hacer es tirarnos a lo simple, a lo fácil, a lo rápido y decir desinencia us y ya habríamos condenado absolutamente todo. No obstante, lo bueno que tiene el latín es que es una lengua justa, es decir, si una cosa no es, no va a poder ser. Si yo obtengo la desinencia, también obtengo la raíz, y la raíz es lo que se busca en el diccionario. Pero es que además tengo que hacer un análisis preliminar sin buscar en el diccionario. Si yo tengo desinencia us, voy a estar ante una palabra de la segunda o una palabra de la cuarta. En ambos casos vamos a tener un nominativo singular, además de otros muchos casos en el caso, valga la redundancia, de la cuarta declinación. No me quiero extender aquí porque ya acabo de decir que me he equivocado. ¿Qué ocurre? Que si yo quiero confirmar de que estoy en la opción correcta, tengo que buscar esta palabra en el diccionario. Y si yo busco esta palabra en el diccionario, tengo que buscar el nominativo singular. Es decir, consulibus. Tendría que buscar si la palabra es de la segunda. Consulibus más su desinencia de genitivo singular, que es i. O si es de la cuarta, tendría que buscar igualmente consulibus más la desinencia de genitivo singular, que es us. ¿Cuál es el problema? Que ninguna de estas dos palabras, que son las mismas, vienen en el diccionario. ¿Qué nos está diciendo el diccionario? ¿Qué nos está gritando en el diccionario? Esta palabra, en el caso que tú lo estás buscando, no existe. Tienes que buscar otra opción. ¿Por qué no existe? ¿Por qué me he equivocado en la opción? Me he equivocado, mis queridos amigos, mis queridas amigas, porque me he equivocado al identificar la desinencia. ¿Puede ser otra desinencia? Por supuesto. Desinencia ibus. Desinencia ibus de la tercera declinación. Tercera declinación, casos dativo plural o ablativo plural. Voy a borrar esta O porque se me ha colado. Tenemos una O polizona. Exacto. Ahora tengo que confirmar que estoy en lo correcto. ¿Cómo confirmo que estoy en lo correcto? Buscando la palabra en el diccionario. Para ello necesito el nominativo singular de esta palabra. Problema, no tengo el nominativo singular, tengo el dativo o el ablativo, pero tengo mi maravillosa raíz. La maravillosa raíz de esta palabra es cónsul. Para encontrar el nominativo, tengo que añadirle la desinencia de nominativo singular de la tercera, que es S. ¿Qué ocurre aquí? Choque de consonantes. Recordemos, tercera declinación, temas en consonante. Los temas en consonante, al ser la desinencia de nominativo S, al no haber una vocal en medio, va a producirse un choque entre consonantes. ¿Qué pasa? Van a pasar cositas, vamos a tener resultados extraños, cosas raras, dificultades para estudiar. Entonces voy a tener que saber cuál es el resultado de esto. ¿De qué depende el resultado de esto? Ya que la desinencia S va a ser siempre la misma, de lo que va a depender es de la consonante final del tema. Es decir, en este caso de la L. Estamos hablando de un tema en líquida y los temas en líquida se caracterizan porque la desinencia desaparece sin dejar ningún tipo de marca en el resto de la palabra. Por tanto, lo que debemos buscar es el nominativo singular y para confirmar que estamos ante la tercera declinación, debemos buscar también la desinencia de genitivo ulis. En este caso, ya sabéis que el enunciado del genitivo de la tercera suele añadir el final de la raíz para dejarlo más claro, ¿no? Aquí tenéis la desinencia is. Consulis. Cónsul, el alto cargo político de la República Romana y posteriormente del Imperio, pero ya sin todo ese significado. Pasamos a la siguiente palabra, diu, otra palabra muy interesante.
porque puede ser muchas cositas. Primero, hay que buscar desinencia si es que la tiene. Vamos a pensar que la tiene. Vamos a pensar que la desinencia es U. Si yo analizo la desinencia U, porque yo me sé mi cuadro de declinaciones y me sé las declinaciones de una forma maravillosa y fantástica, sé que esta palabra es de la cuarta declinación. ¿Qué ocurre? La cuarta declinación tiene dos temas, el masculino femenino y el neutro. Si fuese únicamente masculino y femenino, estaríamos ante un ablativo singular. En cambio, si fuese neutro, estaríamos ante un nominativo, vocativo, acusativo singular o incluso un ablativo singular. Incluso puede ser que esta desinencia no sea una desinencia y entonces estaríamos ante una palabra invariable. Recordemos que el latín tiene principalmente tres tipos de palabras invariables: las preposiciones, los nexos y los adverbios. Al ser invariables no hay enunciado posible porque no hay ningún tipo de cambio dentro de la palabra, por tanto habría que buscarlo tal cual. Vamos allá, ya hemos dicho, si fuese invariable habría que buscar en el diccionario la palabra tal cual. Es decir, diu. Si estuviésemos ante una palabra de la cuarta masculino femenino, tendría que tomar mi raíz, es decir, di, que ya hemos identificado, y añadirle la desinencia de nominativo singular de la cuarta, es decir, us. Y por supuesto nos aventuramos a buscar el genitivo de la cuarta, dius, us. Y por último, si fuese un neutro, habría que buscar su raíz más desinencia neutra, diu, dius. Buscamos la palabra y efectivamente tenemos un pequeño problema que, una vez más, si somos estrictos, no se convierte en problema. Aparece diu y aparece como adverbio. Pero además aparece esto. Oh, Dios mío, me preguntaréis, ¿qué demonios es eso? Bien, hemos encontrado la palabra dius, pero no de la forma en la que nosotros estamos buscando. No aparece dius, por tanto descartamos, no aparece dius dius, por tanto descartamos, pero sí aparece dius diadium. Por el tipo de enunciado, es decir, tenemos un nominativo aquí, otro nominativo aquí y otro nominativo aquí, esto va a ser un adjetivo de tres terminaciones. ¿Cómo descartamos que esta palabra respecto a la otra, o cómo confirmamos que esta palabra es la respuesta correcta? Usando la cabeza y repasando morfología. Recordemos que los adjetivos de tres terminaciones se declinan por la segunda declinación, por eso desinencia us, por la primera declinación, por eso desinencia a del nominativo, y por último, segunda declinación neutra, por eso la desinencia ¿Cómo sabemos si esta palabra proviene del adverbio diu o del adjetivo dius dium? Pues muy fácil. No hay desinencia u en ninguna de estas tres declinaciones. Bueno, estas dos declinaciones y cualquiera de esos temas, ¿no? Por tanto, diu nunca va a poder venir del adjetivo. Si por ejemplo estuviésemos buscando dio, sí podría venir de ahí. Pero en este caso estamos buscando diu, por tanto descartamos la opción de que fuese un adjetivo. Por tanto, solo nos queda una opción, que es una palabra invariable. Se ha buscado tal cual, aparece diu, y como aparece diu y además nos dice que es un adverbio, pues estamos ante un adverbio. Daos cuenta como siempre hay una respuesta correcta y siempre se puede tomar esa respuesta correcta usando la lógica que necesitamos, además de la lógica, nuestra morfología. Las palabras invariables suelen aparecer tal cual en el diccionario porque no pueden cambiar, pero además el tipo de palabra va a aparecer al lado en el diccionario. ¿Qué ocurre? Hay veces que no siempre es así. Algunas veces os encontraréis alguna palabra que simplemente es la palabra suelta y no aparece el tipo de palabra. Normalmente son adverbios. Además, un truco del almendruco, si buscáis el significado justo al lado, veréis que el significado es puramente adverbial en español. Si viene evidentemente, pues evidentemente en español es un adverbio, por tanto en latín también lo será.
Vamos a acabar haciendo la última, que es una palabra tremendamente interesante por su complicación. Lo primero que vamos a hacer es intentar buscar la desinencia, que como siempre ya sabéis al principio lo dejamos todo un poco en el aire, ¿no? Desinencia us. Desinencia us puede ser varias cosas. Vamos a empezar un poco más arriba porque si no me quedo sin espacio. Puede ser de la segunda declinación, pero también puede ser de la cuarta. Puede ser de otra cosa, pero me la voy a guardar en la manga para después explicar. Porque es un poco más complejo y prefiero hacerlo un poco a todo lo pasado, ¿no? Si es de la segunda declinación, vamos a tener un nominativo singular, ya sea masculino o femenino. En cambio, si es de la cuarta, vamos a tener un nominativo singular, masculino, femenino, un nominativo también plural, masculino o femenino, y por último, un genitivo singular independientemente del género, porque ya sabéis que genitivo, dativo y ablativo en latín es común a todos los géneros. Por tanto, tengo que buscar la palabra, y aquí sucede una maravillosa coincidencia, que el nominativo de las dos declinaciones es coincidente. Es decir, es lo que tenemos aquí. Tenemos que buscar scelus. ¿De qué va a depender que la palabra scelus sea de una declinación o de otra? Efectivamente, del genitivo. Recordad que en el enunciado el genitivo es lo que nos permite identificar el tipo de declinación, porque los genitivos, tanto singulares como plurales, son excluyentes entre sí. ¿Qué significa eso? Significa que el genitivo ae es única y exclusivamente de la primera declinación en singular, y ningún otro genitivo tiene esa desinencia. Por tanto, es muy importante observar los genitivos en el diccionario para encontrar la declinación. Si fuese de la segunda, habría que buscar scelus y si fuese de la cuarta, scelus scelus. ¿Cuál es el problema? Que si buscamos scelus, todo se va a pastar. Porque vamos a borrar todo esto, que no sirve absolutamente para nada, porque no viene ninguna de las dos opciones. En cambio, lo que sí viene, mis queridas amigas, es scelus sceleris. Estamos ante una palabra neutra, importante, y hay que averiguar de qué declinación es. Tengo este enunciado raro, ¿no? Evidentemente todo esto no va a ser la desinencia de genitivo. Tengo que tomar la desinencia de genitivo que más se me parezca, es decir, desinencia is de la tercera declinación. Desinencia is, tercera declinación, neutro. Por tanto, ya sabemos qué es esto. Esto ya podemos decir que es de la tercera declinación, neutra, casos nominativo, vocativo y acusativo singular. ¿Por qué sabemos esto? Sabemos esto porque el nominativo que nosotros hemos encontrado es coincidente, es decir, es el mismo que la palabra que teníamos que buscar. Ahora bien, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado con esta palabra? Esta palabra es una palabra de tercera declinación. Es neutra, por tanto, vamos a poner aquí otra vez nuestro nominativo de la tercera, scelus. A esta palabra, para encontrar la raíz, hay que quitarle la desinencia. ¿Qué ocurre? Los neutros de la tercera declinación no tienen desinencia. Por tanto, la raíz es esto. ¿Qué es lo que pasa? Que si observáis la desinencia del genitivo, recordemos, el genitivo es ese amigo que nunca engaña, el genitivo nos está diciendo que han pasado cositas. Lo primero que tenemos que identificar es qué tipo de tema es. El tema es un tema en silbante, porque el final de la raíz del nominativo es una S. Pero, maestro, me preguntaréis más de uno, ¿qué demonios ha pasado aquí? ¿Por qué esta S aquí se ha convertido en una R? Pues se ha convertido en una R por un fenómeno latino que deberéis recordar, llamado rotacismo. ¿Qué es el rotacismo? El rotacismo es lo siguiente: si yo tengo una consonante S y esa S se encuentra rodeada por dos vocales, esa S automáticamente se transforma en R.
Por tanto, esta R está rodeada por una I y por una E. Está entre dos vocales y por tanto se ha transformado en R. Esta S, en cambio, solo tiene una vocal por delante, pero por detrás no tiene absolutamente nada. Por tanto, al no tener absolutamente nada, no va a cambiar. Ahí tenemos una de las razones por las cuales el genitivo es sceleris. Pero es que hay una más. Nos está diciendo que antes de esa R en el genitivo, antes de esa R, tenemos una E. Esta E es efectivamente esta U, que en los neutros de la tercera puede haber un cambio en el timbre vocálico. No nos debe de extrañar. Esto ha sido una explicación más compleja sobre este tipo de enunciado de la tercera. La tercera ya sabéis que tiene muchas complejidades y hay que entender cómo se comporta la palabra para poder llegar a comprenderla de forma completa. No obstante, no hace falta comerse la cabeza de esta forma si lo único que nos piden es el análisis morfológico. Tercera declinación, neutro, nominativo, vocativo, acusativo, singular. No podemos establecer cuál de todas estas opciones es porque las palabras están descontextualizadas oracionalmente. Para decidir entre un nominativo, vocativo, acusativo, singular o incluso en la primera palabra para distinguir un dativo y un ablativo, necesitamos un contexto oracional. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, próxima clase. Espero que esté yendo todo bien y recordad, repasad morfología. Hasta luego.